Buen día. Mi nombre es Brigitte Giselle Sánchez Agredo del Colegio Leonardo Posada Pedraza. Soy del curso 11.1 o jornada tarde. Estoy en un grupo técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Y en esta oportunidad les hablaré de las normas internacionales de información financiera, NIF. ¿Qué son las NIF? Las normas internacionales de información financiera, por sus siglas en inglés, son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standards Board, ISB, que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. El mundo actual está cambiando constantemente. El entorno nunca es el mismo. Las personas y las empresas buscan una evolución continua y es por eso que las NIF buscan un punto en común, una homologación y consistencia en los temas. ¿Qué beneficios tienen? Son una oportunidad para mejorar la función financiera, estableciendo mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios como transparencia financiera, comparabilidad o competitividad empresarial, una mejor imagen corporativa a nivel nacional como internacional. Entre otras podemos destacar acceso a mercados de capital. Estos mercados mueven la economía de los países. Aquí se mueven millones de divisas en un día, operaciones que se realizan a través de las bolsas de valores en cada país y que deben ser controlados según las NIF. Transparencia en las cifras de los estados financieros. Los datos contables deben ser claros y que correspondan a la realidad económica del ente. Información comparable. Los informes o datos deben ser comparables al menos en lo correspondiente a los 2 últimos periodos. Mismo lenguaje contable. Aquí no se habla de códigos contables del PUC de cada país, sino los nombres que se conocen en todos los países. Reducción de costos para alta gerencia, que es la responsable de administrar toda la organización, establece las políticas de las operaciones y dirige la interacción de organización con su entorno. Modernización de la información. Información financiera, de acuerdo a los mercados globales. Simplificar la preparación de los estados financieros. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque puntualizan el trabajo de los auditores al momento de analizar las finanzas de una compañía. Se basa en esta reglamentación. La aplicación de esta reglamentación permite estar seguro del estado de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Objetivos de las NIF. Con el propósito de uniformizar la aplicación de las normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, ayudar a los participantes en los mercados de capital de todo el mundo. Como por ejemplo, eliminar el mito de implementación de las NIF, tener acceso a la normatividad NIF y a sus anexos, aplicar una metodología propia o ajena, orientar a resultados, preguntar, aprender, comprender y aplicar. Impacto de la NIF en Colombia. Contabilidad antes y después de las NIF. La contabilidad y la información financiera se preparaban con base en el decreto 2649 que atendía más a los temas tributarios que financieros.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1314 del 2009, se pretende facilitar la inversión extranjera manejando los estándares internacionales. Estas normas se preocupan más por el tema financiero y las diferentes formas de inversión. Con base a la Ley 1314 del 2009, ¿quiénes deben aplicar las NIF en Colombia? Toda persona natural, es decir, es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que le considera mercantiles o jurídica. Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Así que estén obligados a llevar contabilidad, así como los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera de su promulgación y aseguramiento. Es decir, el proceso de convergencia a las NIF aplicará para todo aquel obligado a llevar la contabilidad. Según el artículo 19 del Código de Comercio, señala que está obligado a llevar contabilidad de todas sus operaciones diarias y conforme a las prescripciones legales, todo aquel que sea considerado comerciante, independientemente si se trata de una persona natural o jurídica. Impacto en el patrimonio. En Colombia, los estados financieros, en especial el patrimonio, se ha visto impactado por la aplicación de las NIF. Ejemplo, en Ecopetrol, con la implementación de las NIF, se anunció una reducción del patrimonio de 28,3%, pero se puede decir que no son generalizadas. Por el contrario, hay sectores que han resultado ganadores aumentando su patrimonio. Impacto en diferentes empresas. Al analizar el estado de situación financiera de 2.073 empresas del Grupo 1 y Grupo 2, se encontraron que su patrimonio se redujo en un 6,5% usando NIF. El activo se mantendrá relativamente estable, con una variación de apenas 0,1%, pero el pasivo y las utilidades crecen 11% y 8,1%, respectivamente. Esto se explica porque se usan modelos diferentes de contabilización de activos y de pasivos, lo que afecta el patrimonio y el estado de resultado. Impacto en las empresas biológicas. Se cambia la forma de medir los activos biológicos, que son los asociados a cualquier ser vivo. Antes, si una empresa destinaba 20 millones a la siembra de un cultivo, a sus cuentas llevaba los 20 millones de la inversión. Ahora con NIF debe contabilizar lo que le genera la cosecha. Se hace una valorización a precios de mercado. Por este motivo, el sector agropecuario es uno de los que más se beneficia al implementar las NIF, pues muestra que entre las empresas agrícolas el patrimonio se redujo 7,6% al implementar las NIF, pero las utilidades crecieron 29,8%. Impacto en empresas de hidrocarburos. Otro es el caso del sector de hidrocarburos, donde las NIF han dejado aumentos del patrimonio del 7,4%, pero caída en las ganancias del 15%, dado que muchas de estas compañías son filiales de empresas externas. Deben aplicar nombres de cambios internacionales que afectan sus cuentas, así como estimar los costos de desmantelamiento, dado que no son dueñas de los pozos, sino
que los tienen concesionados. Una vez termine la exploración, deben volver a dejar el terreno en condiciones óptimas, lo que implica gastos de limpieza, reforestación, entre otros. Así falten aún muchos años para llegar a ese punto, en su contabilidad deben incluir el costo de dicho desmantelamiento, trayéndolo al valor presente neto. Fases de adopción por primera vez de las NIF. Preparación obligatoria. De acuerdo a la ley. Transición. Elaboración de las políticas. Adopción. Implementación y aplicación de la norma. Reporte. Generar el ESFA, que significa Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIC. Impacto por áreas de las empresas. Accionistas. Posiblemente el incremento patrimonial que provoque ser distribuido vía dividendos. Probable reducción al valor patrimonial que podría generar causal de disolución y obligar a hacer aportes de capital no planeados. Planeación financiera. Los cálculos de rentabilidad esperada por proyectos TIR, tasa interna de retorno, se verán afectados por el cambio en la estructura de financiamiento. Área de sistemas. Generar reportes automatizados que cumplan con los formatos de estados financieros establecidos por las NIF y la complejidad de las notas, revelaciones a dichos estados. Área de contabilidad. Manejar triple contabilidad en el primer año NIF, Colgate, NIF y DIAN, y doble contabilidad durante el resto de su vida económica, NIF y DIAN. Implementación o ajuste de las políticas contables. Área jurídica. Mejorar el control del número de contratos. Si no se les lleva una bitácora de contratos, no se tendrá certeza de si los estados financieros están completos y si recogen todas las actuaciones contractuales de la empresa. Área comercial. Rediseñar los esquemas para comisiones de ventas. Si se venden productos con servicios incluidos, se deberán separar los bienes de los servicios, reconociendo el ingreso solo por los bienes o solo por los servicios en la medida en que estos últimos puedan ser separables. Área de control interno. Desarrollo de mecanismo de prevención y detección de fraude. Con el uso de NIF se puede estar más expuesto a la posibilidad de manipular los estados financieros. Las NIF se califican en 3 grupos. Grupo 1. Emisores de valores y entidades de interés público, quienes aplicarán NIF plenas, según Decreto 2784 del 2012. Grupo 2. Empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y sean preparación financiera, según Decreto 3022 del 2013. Grupo 3. Pequeñas microempresas a quienes se les autoriza la emisión de estados financieros y revelaciones abreviadas, según Decreto 2706 del 2013. Estoy segura que el tema NIF, por su pertinencia y actualidad, es del interés de muchas personas. He compartido aspectos básicos ya que el contenido de estos es bastante extenso. Gracias por su atención.